Atención amigos, que apareció el señor Johannes Kaiser y habló acerca de las contribuciones, de cómo se enmarca tanto con Chile Vamos, con republicanos, porque es un impuesto al patrimonio, no a los beneficios. Vamos a ver lo que pasó. Pasando temas de impuestos, tú has dicho estar en contra de las contribuciones, pero estas se defienden por lograr cobrar un impuesto a los grandes ingresos. ¿No crees que es un buen impuesto porque es progresivo? Mira, en primer lugar, el hecho de tener plata no te transforma en peor persona o en que tengas menos derechos que el resto de los ciudadanos. ¿Ya? Queremos igualdad ante la ley, eso significa que a toda la gente se le debe aplicar una estructura tributaria relativamente similar. Por lo demás, las contribuciones son un impuesto al patrimonio, no a los ingresos. Es una cosa muy distinta. Hay alguien que puede ganar mucha plata, ¿ya? Y sin embargo no tener patrimonio, porque se lo gasta todo, y otra persona que gana poca plata, pero va formándose su patrimonio siendo ahorrativo. ¿Qué significa eso? Lo que yo castigo entonces es el ahorro, y el ahorro no en cualquier cosa, porque el ahorro en la cuenta de ahorro no la castigo. Pero sí te castigo si tú te compras un local comercial. Sí te castigo si tú tienes una vivienda por sobre de un valor para arriba. Sí te castigo si tú tienes más techo del que debieses tener. ¿Me explico? ¿Y por qué? Si esa plata ya pagó impuestos. Una persona que gana, no sé, $1 millón en Chile tiene que estar pagando, ¿qué? ¿40% de impuestos sobre ese ingreso? Ya es proporcionalmente mucho más alto que el de una persona que gana $1 millón y no paga impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir donde esa persona y le vamos a decir, ¿sabes qué más? Lo que tienes, si es que lo tienes, pásame un pedazo. Y no solamente respecto de esa persona, también de una persona que puede haber tenido ingresos relativamente altos y después se jubila y tiene ingresos muy chicos, pero que pudo comprarse su... Ahí tenemos los porcientos, o sea, más de 20 millones de pesos estás pagando un 40% de impuestos, una barbaridad. Casa como forma de ahorro. Pero los impuestos en sí mismos son de dudosa moralidad. Todos los impuestos son de dudosa moralidad cuando se trata de yo te quito a ti para darle al otro porque yo soy el que decido. ¿Ya? No, y dudosa moralidad de la gente que te lo roba, porque hay gente que no paga contribuciones, que se los da al amigote. Es muy fácil comprar votos entonces con la plata que no es de uno. Pero cuando tú ya empiezas a pasarte un poquitito de listo, como sucede con las contribuciones, entonces son claramente inmorales y son contraproductivos. Y en nuestro país hubo muchas voces que defendieron el no aplicar impuestos patrimoniales, por ejemplo, a las obras de arte, a las cuentas de acciones y cosas por el estilo. Esas mismas voces de repente dicen, no, si está bien el tema de las contribuciones. Es una cosa. Apliquémosle, hagamos una cosa, ¿ya? O se están de acuerdo con eliminar las contribuciones, que es un impuesto patrimonial, o estamos todos de acuerdo en meterle impuesto patrimonial a otras formas de ahorro. Les puedo asegurar que van a saltar de inmediato a eliminar las contribuciones. ¿Y qué opinas de que hoy la campaña de Evelyn Matei esté de acuerdo con eliminar las contribuciones? Me parece una evolución razonable, por supuesto, que va de la mano de lo que está exigiendo la gente. Y frente a las campañas... A donde calienta más el sol. En España siempre hay un cierto nivel de oportunismo político. Hay que ver a Winter interesado en la seguridad, ¿no? Yo espero que eso se traduzca efectivamente en un cambio de actitud a la hora de hacer política. Y no me vengan a decir después, no, es que queríamos hacer una eliminación de las contribuciones, pero solamente hasta las casas que valgan hasta, no sé, 100 pesos. ¿Ah? Pues, si conocemos a nuestra gente, si les gusta andar cambiando después lo prometido, ¿no? Por otras cosas. Y en temas de sueldo mínimo, me gustaría que vieras las opiniones de Janet Jara. A ver, lo primero que es sobre salario mínimo, Iván, es el cambio de concepto, Iván. Porque el salario mínimo, lo que hemos discutido hasta ahora, todo este tiempo en este país, es cuánto es lo mínimo legal que yo puedo pagar. Pero en realidad la discusión a la que hay que pasar es cuánto es lo mínimo con que una familia vive. Y ese es el salario vital. Y si yo soy presidenta, voy a implementar el salario vital, el salario para la vida. ¿Tú sabes por qué se llama salario mínimo? ¿Cierto? Y después le dicen a Kaiser que es populista. No. El salario mínimo para poder pagarte la canasta básica, etcétera. Es decir, el salario vital. Es sinónimo. La ministra del Trabajo no sabe que el salario mínimo
tenía ese concepto como base. Por lo demás, decir lo siguiente, ¿qué es un salario vital? ¿Quién puede pagar un salario vital? ¿El salario vital de quién? ¿De la vida de quién? ¿De Ben Affleck? ¿O de qué tipo de nivel de ingreso? El salario vital en Cuba, que es el país que a esta señora tanto le gusta, son como $6, 6 lucas. ¿No? Entonces la pregunta es como para dejarlo planteado. Nosotros tenemos en este momento, y depende naturalmente de la fuente, entre 25 y 35% de la población que está viviendo o está trabajando en negro, es decir, no cotiza. Por A, B o C. A mí me gustaría preguntarle a la señora Jara qué opina de Cuba, qué opina de Venezuela, del salario vital, porque con $6 no se puede vivir ahí. Motivo. ¿Ustedes creen que si subimos aún más el sueldo mínimo, que por lo demás hoy día adquiere menos que lo que adquiría hace 5 años atrás, aumenta o se reduce la informalidad? ¿Aumenta o se reduce entonces la carga fiscal? Estoy hablando de que el Estado tiene que inyectarle más recursos fiscales al sistema como FONASA, por ejemplo, que vive de lo que son las cotizaciones. Creo que lo que han hecho en este último tiempo, especialmente la señora Jara y este gobierno, ha sido encarecer cada vez más el trabajo formal. Y por otro lado, generaron una sobreoferta de mano de obra que lo que hizo fue desplomarse los sueldos en los últimos 10 años. Nosotros, hace el 2016, 2017, cuando andaba el señor Winter, entonces en otra posición política, probablemente era miembro de otro partido político, en esa época el salario mínimo no era tema. Un enfierrador podía ganar $1,5 millones, 2 millones de pesos. Conseguirse una persona por el salario mínimo era prácticamente inviable. Yo me acuerdo de muchas señoras de barrios muy encopetados que andaban reclamando porque que no podían darse el lujo de tener una. No. Ahora sí pueden. Gracias a la inmigración masiva que permitió el Partido Comunista, el Frente Amplio, y que toleró con así una sonrisa, entonces también la derecha de la época. No, y además los sueldos están estancados en Chile hace varios años. ¿Qué propuestas tienes para revertir esa cifra? Tenemos que echar a andar la economía. El sistema de mercado tiene su propio sistema de redistribución de la riqueza, ¿de acuerdo? Que es el sistema de oferta y demanda. Si nosotros echamos a andar la economía y aumenta la demanda por mano de obra, por fuerza de trabajo, va a aumentar y aumenta también de la mano de lo que es la capitalización de nuestra sociedad, ¿ya? Aumenta la productividad de nuestros trabajadores, va a aumentar los ingresos de los trabajadores. Si nosotros cerramos la llave de la inmigración masiva y nos hacemos cargo también de ir mejorando la calificación laboral, va a aumentar el ingreso de nuestros trabajadores. Y en la medida que no tengamos déficit fiscal, podemos mantener la inflación controlada de tal manera de que efectivamente los sueldos vuelvan a crecer más rápido de lo que aumentan los precios. No hay gran secreto en esto. Si al final es la actividad económica la que genera la riqueza y la actividad económica privada, porque la fiscal o la estatal es solo pérdida. Qué irresponsable decir que van a aumentar el sueldo mínimo y no sabe quién va a pagar ese sueldo mínimo. Como si las pequeñas pymes pudiesen pagar el salario vital. Entonces, bajamos los impuestos a las empresas para echarlas a andar, aprobamos que hay una cantidad de recursos inmensos que están metidos en todo el sistema permisológico, que están paralizados ahí. Se especula entre 60 y 70 mil millones de dólares en proyectos de distinto grado de avance. ¿Ya? Echamos a andar eso, le pegamos un buen empujón inicial a la economía y después bajando los impuestos generamos un incentivo a la reinversión también con la restauración del FUT para lo que son las inversiones en territorio nacional. Y si logramos subir a un crecimiento tendencial del 4.6, 4.7, tú vas a ver cómo eso se transforma en el corto plazo en un aumento de los ingresos de la gente que trabaja y por lo demás también en un aumento de la cantidad de empleos formales que es imprescindible para poder mantener funcionando los sistemas. Y justamente yendo al tema del FUT,
Me gustaría que viera los comentarios de Janet Jara. El otro día escuché a un candidato hablar hasta del regreso del FUT, que me dejó bastante preocupada. Dicho eso, hemos ido avanzando y aunque algunos quieren retrotraer la discusión, como si estuviéramos en 1984, lo digo por lo del FUT, los más tributaristas podrán entender lo que quiero decir. La verdad es que lo que tenemos que hoy día hacer es, yo diría, asentar los cambios que se han hecho, porque se han hecho hartos cambios en este último periodo, pero generar de todas formas una fuente de financiamiento que nos permita solucionar un problema social que es una olla a presión. Y yo creo que ahí el mejor camino es generar un impuesto específico al patrimonio. Eso mismo. Va a estar encantado Chile Vamos de escuchar esta cuestión, pues les gustan los impuestos patrimoniales, o les gustaban por lo menos antes de ponerse en contra de las contribuciones. En primer lugar, señoras y señores, el FUT significa que a las empresas que reinvertían sus ganancias no se les cobraba impuestos sobre esa plata, sobre las utilidades que eran reinvertidas. Es decir, si yo tenía, por ejemplo, un negocio y yo con la plata que ganaba con ese negocio le hacía una ampliación, no me cobraban impuesto a las ganancias. Y con esa ampliación, por supuesto, yo daba trabajo, porque contrataba al albañil, al eléctrico, compraba cemento, de todas maneras había un ingreso, ¿ya? Y así se iban armando, o se podían armar las empresas con su propia plata, sin tener que ir al banco a pedirla. La señora Janet Jara parece propagandista del sector financiero aquí, porque los que ganaron realmente con la eliminación del FUT, ¿ya?, fue el sector financiero. Y la gente hoy día, o las empresas hoy día, tienen que trabajar en la práctica todo el rato apalancados con los bancos. Y eso se transforma también en un aumento de precios. ¿Por qué? Porque mire, si yo no pago, o sea, si yo me quedo con mis impuestos y los puedo reinvertir en mi empresa, yo no pago intereses sobre esa plata. Pero si yo tengo que trabajar apalancado con plata que me prestan, yo tengo que pagar intereses sobre esa plata. ¿Qué significa eso? Que todos los productos y servicios que yo ofrezco tienen que aumentar en valor, tienen que aumentar en precio, ¿ya?, para que yo pueda pagar no solamente hacerme cargo del capital, sino que también poder, ¿cómo se dice esto?, financiar los intereses que le debo al banco. Transformo a los bancos. Lo que hicieron esta gente, lo que hicieron estos genios, ¿ya?, de la economía, fue transformar a los bancos en socios prácticamente de toda la economía nacional, ¿no? Bien ahí, señora Jara, le van a hacer un monumento ahí en Sanhattan. Bueno, ahí teníamos al señor Kaiser, que estaba en el canal de YouTube Política Chile, cortesía de ellos, y tenía todo el sentido del mundo lo que dice, porque el hecho de que la gente, los empresarios, estén utilizando en un 100% las utilidades retenidas, estén reteniendo las utilidades, eso no está generando ganancia, por así decirlo, no está generando ingresos que están sacándolo, como liquidez, como lo que sea, y por lo tanto es un impuesto, por así decirlo, patrimonial también. No es un impuesto como lo conocemos de la ganancia, de los ingresos, no. Así que es un mar de incongruencias el tema de la señora Jara. La señora Jara dice, no, es que primero acusa de que hay gente que es populista. Y segundo, ella dice que el salario mínimo es el salario vital y por lo tanto tenemos que aumentar el salario mínimo hasta el punto de que la gente pueda adquirir la canasta básica. Que suena muy bonito, pero no es así en la realidad. O sea, Johannes Kaiser le dio en el clavo que eso nos genera productividad. El hecho de aumentar el salario mínimo a lo que sea, a $2 millones si quiere, eso no va a aumentar la productividad. De hecho, va a hacer que más gente entre en el mercado negro. Eso es lo único que va a lograr la señora Jara. No va a lograr de que la gente esté mejor, de que haya más productos en el supermercado, de que sean de mejor calidad. No. Esto fue una clase del señor Kaiser. Así que muy bien, señor Kaiser, educando a la señora Jara, que es una burra, esa es la verdad. La gente dice que es muy simpática y todo, pero no sabe absolutamente nada de economía. Si supiera, no diría el hecho de que hay que subir el salario mínimo a tal punto para que todos vivamos mejor. Así no funciona la cosa. Y le dio una clase el señor gratis, Kaiser, a Jara acerca de cómo hay que hacer para que todos estemos mejor en su conjunto. De hecho, por eso estoy llevando a cabo este canal, porque quiero que las ideas de la libertad estén en lo más alto en este país, que es lo que Chile necesita y tenemos la evidencia empírica de nuestro lado. Así que amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para hacer unos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este video.